Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí con ustedes de nuevo en otra entrega. Les recordamos que nuestro contenido para nuestros televidentes se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 45 y 79, y luego pasa a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde lo pueden ver posteriormente a su emisión por televisión. Señores, hoy tenemos aquí al ingeniero Alex Ramírez de Marchena. Y la idea de traerlo aquí, no obstante, ustedes ya lo han visto, por ejemplo, en plataformas hermanas como la de José Peguero, las exclusivas de José Peguero, una persona muy estimada por nosotros, hablando de las controversias y los diferentes manejos que se han hecho en la nueva licitación del tren metropolitano. Es aquel tren que se supone que va desde el Parque Olímpico hasta el aeropuerto. Nos contactamos y tuvimos una conversación y yo le mencioné a él que el tema del monorriel, que es lo que se está sustituyendo, no venía de ahora porque nosotros le hemos dado seguimiento a ese tema desde el inicio. Y él me dijo, así es. Entonces tuvimos una conversación que empieza en el año 1996, primer gobierno de Leonel Fernández. Y ahí es donde se tuerce desde su inicio lo que hubiera sido una implementación viable y eficiente de transporte masivo para la República Dominicana. Y entendí que la persona idónea para guiarnos a través de todas esas vicisitudes y todas esas maniobras que se han hecho en contra del pueblo dominicano, lo era él, que estuvo del lado de la ingeniería, si se quiere, exacto, de todos esos hechos. Así que le vamos a ceder el micrófono e iniciamos nuestro viaje en lo que fue la saga, si se quiere, de maniobras que han saboteado una solución eficiente al transporte masivo en la República Dominicana. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Remberto. Me siento muy halagado por tu invitación. Y ahora vamos a viajar al pasado. Un pasado muy triste para muchos ingenieros éticos. Y es como tú dices, la ingeniería siempre primó por encima de los intereses particulares para que esa ingeniería fuera aplicada a nuestro pueblo, para beneficio del pueblo y de la generalidad. Comenzamos en aquella época con T.Y. Lin. Todos los ingenieros civiles estudiamos con el libro de Lin, el chino Lin, que vino a California y hizo el puente sobre el Golden Gate. Ya, sí. Porque apasionadamente nos gustaba la estructura y invitamos al ingeniero Lin a venir al país. El ingeniero Lin tenía muy buenas relaciones con Japón y en ese año nos vimos con Diandino Peña y le propusimos un monorriel Hitachi en ese momento. O sea, estamos hablando de Diandino Peña como lo que hoy sería ministro de Obras Públicas. Exacto. En esa época secretario de Obras Públicas. Hasta su casa fuimos. Okay. Hasta su casa, que nos invitó allá. Y luego de escucharnos frente a unos ingenieros muy prestigiosos de la T.Y. Lin, nos dijo, me encanta la idea, pero es un Nueva York chiquito que quiere el presidente. Por tanto, es por debajo que vamos. Bueno, ellos se sintieron un poquito defraudados y se regresaron a sus países. Explícame el concepto de es por abajo que vamos. ¿Qué quiere decir? Movimiento de tierra. Ya. Donde puede haber una patente de corso. Realmente, cuando tú tienes un gran movimiento de tierra, que es la parte más atractiva para el ingeniero civil, no siempre puedes mantener una supervisión y unas ubicaciones reales. A veces los listeros que chequean los camiones reportan roca y no caliche, o no caliche y roca. Y lo que pasó ahí se entierra. O sea, realmente ni siquiera con ingeniería forense tú puedes determinar qué sucedió, porque ya se reportó y ya ese material se utilizó o se enterró en otro lugar. Sin embargo, en el monorriel tú haces la ubicación por vaciado de hormigón o la calidad 250, 350, 450, y ahí es muy difícil irse a la corrupción. Entonces, aparte de eso, tampoco se utilizó una TBM, que es una máquina que con una cinta transportadora, primero te lo hace más rápido, te pone una dovela, que es la cubierta del túnel,
y te va dando la clasificación del material. O sea que después de tantos años, muchos ingenieros percibieron que no era tanto por solucionar un problema, sino era la posibilidad de tener facilidades de obtener muchos beneficios y que eso no pudiera tener una fiscalización, digamos. O sea, permítame interrumpa, porque por Ajá. ahí anda una auditoría de Andino Peña, precisamente de esa época del metro, donde dice que hay una diferencia de 30.000 millones de pesos. Entonces, si estamos hablando de que el movimiento de tierra no hay forma de fiscalizarlo, estaríamos de entrada dentro de una situación no contemplada adicional a esos 30.000 Así millones es. de pesos Así es. que sí se pudieron determinar a través de un análisis forense de las documentaciones que se fueron registrando a medida que iba avanzando la construcción. Entonces estaríamos hablando de que si esa es la parte medular y esa no se pudo fiscalizar, faltan unas decenas de miles de millones Así dentro de esa auditoría, si se quiere. Así es. Aunque tú hagas sondeos de suelo y determines el porcentaje de roca, nunca es exacto. Siempre es lo que tú extraes. Y esa es la parte que debes verla y analizarla y decir, este es un volumen extraído ya, as-built, lo que le llaman as-built, lo construido, lo sacado. Pero eso ya no se sabe. O sea, tú puedes tener una apreciación, pero usualmente siempre se reportaba más roca que arcilla o otro tipo de material que se paga más económico. Por tanto, no solamente fue eso grave, sino que también la malla urbana se forzó. Realmente Santo Domingo estaba creciendo de este a oeste, no de norte a sur. Fíjate que la primera línea, la línea 1 del metro, se hizo norte a sur. Yo escuché que eran por temas también de terrenos, para darle más plusvalía y una serie de cosas más. Y luego entonces se hizo la segunda, que es de este a oeste. Esas cosas son graves porque a veces una ciudad tiene su dinámica, es como un cuerpo humano. Pero si tú le dices, no, es por aquí que tienes que ir, entonces trastornas la vida inclusive de los usuarios. No, pero déjame decirte una cosa, que fue una que yo no entendí. Aquí se habló para descalificar la instalación del monorriel, que era aéreo en su grueso. Elevado. O sea, que iba a ir por encima de lo que era, bueno, la capa urbana, de que no, de que eso iba a ser un problema con las edificaciones que había, que etcétera, que los cables eléctricos, que los cables telefónicos. Y se dieron un sinnúmero de excusas que devinieron y no encuentro una palabra mejor, bastante estúpidas, en el momento en que se empezaron a hacerlo elevado. Porque aquí se hicieron elevados para el tránsito, que están prácticamente a pulgada de la estructura del edificio. Entonces, ellos no tuvieron que ver para poner sus elevados, que son monstruosas estructuras de cemento, muy costosas, cuando en lugar de desahogar el tránsito con esa monstruosa estructura para los elevados, se hubiera puesto lo que era la vía de tránsito del monorriel, que es mucho más rápido y eficiente. Entonces, yo en realidad... Yo estuve en una exponencia en la UNFU, donde arquitectos como Mar Rancière, Eugenio Pérez Montaz, Gustavo Taveras, me hablaban de 50 años de deterioro de la ciudad, 60 años de continuos planes de urbanismo apropiados para la ciudad. Daba pena escucharlo y nunca se les prestó atención a esos arquitectos. Realmente las cosas se hacían por conveniencia de beneficio personal, beneficio de un grupo, nunca realmente para la ciudad. Cuando se piensa en los automóviles solamente, una ciudad de automóviles, tú no le das paso a que el transporte masivo, que es la solución futura, pueda entrar al escenario. Y eso hubiera sido, nuestra ciudad no fuera lo que es hoy en día. Un caos organizado, vamos a decirle así. Si le hubiera dado paso y prioridad al transporte masivo, elevado, tropical, porque aquí no estamos en guerra, usualmente no tienes que refugiarte en túneles de las bombas del enemigo, ni hay nieve, no tienes que refugiarte del frío. Es una ciudad linda, con una terraza preciosa, un mar Caribe, un sightseeing, o lo que hay el turismo, hasta lo puedes hacer en un monorriel. Y en esa época todavía el monorriel estaba bastante avanzado, hoy ha avanzado más.
Hay diferentes tipos de monorrieles, claro, hay unos que son más confortables que otros, depende del centro de gravedad del equipo. Por ejemplo, el Bombardier que está en Santiago tiene un centro de gravedad más bajito, es un poquito más eficiente, pero un poquito más incómodo de pasear en él o de montarse en él. El Hitachi que están haciendo en Panamá tiene centro de gravedad más alto, pero entonces es un poquito más costoso. O sea, hay una serie de elementos que al final lo puedes balancear, pero que sirve para que el sistema te ayude a que tú puedas mover tus pasajeros y que se adapte a tu país, que sea algo apropiado a tu país y que sea útil a tu país y hasta hermoso. Los monorrieles tienen radio de giro más estrecho, lo podéis poner entre edificios. Inclusive hay unos videos por ahí donde hay un monorriel entrando a un edificio, que no sé si tú lo has visto, muy famoso. Sí. Y ahora hay monorrieles mucho más modernos. Por ejemplo, el de levitación magnética, que en otro programa te lo puedo mostrar, que no tiene ruedas. Porque en este monorriel tradicional que tenemos hay 12 ruedas sobre una monoviga, pero ahora no tiene ruedas. No hay vibración de ningún tipo, ni hay que balancearlo, ni se desgastan las gomas. No, pues no hay fricción. No hay fricción ni nada. No hay fricción. Y ya ese existe, que luego te voy a hablar de lo que se está tratando de plantear en la última licitación del tren metropolitano y que está prohibido. Me imagino que si no hay fricción, también se reduce bastante la inercia. Así es. Lo que significa que el nivel de energía necesario para moverlo sería muy inferior. Muy inferior, y es de fibra de carbono también. Todo eso fue resultado de muchos años de observación, porque es que la tecnología no tiende a ser incómoda, todo lo contrario. Para salir al mercado debe venir con una serie de experiencia de atrás, mejorando, no empeorando, o empeora. Realmente es tonto pensar que una tecnología que tú le inviertes muchos millones de euros es para que sea peor. Debería ser, porque no hay que analizarlo, debería ser mejor. Uh-huh. Y entonces eso es lo que está sucediendo. Ahora, si el país se cierra a esos avances, nos vamos a ir detrás. Es que yo entiendo que el país no se ha cerrado a nada. El grupito de ingenieros que siempre está ahí para traerle beneficio a un grupo empresarial como a los políticos, son los que lo cierran. Por eso siempre paramos con la opción más cara y más ineficiente, porque el negocio no es solo ponerlo, el negocio también es mantenerlo, y la gente esa parte la pierde de vista. Por ejemplo, si tú tienes un sistema de tren, transporte masivo, que no necesita reemplazo de piezas, eso es un solo robo. Se hace en la instalación, adecuación e instalación del sistema. Pero si tú eliges uno que necesita un cambio periódico de pieza, entonces eso es un robo múltiple. Te garantiza que cada X tiempo tú vas a volver a sobrevaluar y vas a volver a robar. Por eso es que siempre se elige la peor opción y la más ineficiente, porque es una vaquita lechera de dinero, para ponerlo de la manera más simple posible. O sea, elegimos el peor, siempre hay que estarlo reparando. Hay que agarrar y hacer otra licitación y otra venta, otra sobrevaluación. Y por ahí María se va. Ese es el problema que nosotros tenemos. El país no, el país te lo agradecería. El pueblo dominicano, que tendría un sistema de transporte nítido que lo llevaría todavía más rápido de un sitio a otro, vería desde hace muchísimo tiempo en un vehículo, en una inversión, en un vehículo costoso, algo irracional, y estuviera utilizando el transporte masivo, lo que hubiera desahogado el tránsito inmediatamente. Porque los mercados se mueven a través de la oferta y la demanda. Y cuando tú no necesitas algo, pues tú no gastas dinero en él. Eso es así de simple. Sí, así es. Yo realmente me sentí muy triste y tratamos de manifestar esa preocupación, pero no fue posible que fuera asimilada por ciertos sectores de poder en el país, y lo que hicimos fue que hicimos una pausa por varios años. ¿Cuáles sectores serían eso? Fuimos al CODIA en ese momento, nos reunimos con algunos empresarios, hubo un ingeniero muy famoso actualmente que dijo: el tiempo del dominicano no tiene valor,
eso del sistema de transporte masivo tiene que esperar porque es para países más desarrollados. Y nos encontramos con una serie de obstáculos enormes. ¿Puede decir el nombre de ese ingeniero? Porque lo que hizo fue emitir un juicio de valores. Vamos a hacer algo. En el próximo programa yo te voy a traer la reseña periodística que salió en una prensa. Perfecto. Y entonces lo vas a ver ahí. Perfecto, porque yo Sí, eso que él hizo lo considero un juicio de valor, pero es un juicio de valor sin fundamento. sí. Por una sencilla razón. Los países desarrollados, para desarrollarse, necesitaron de una estructura que viabilizara su desarrollo. Y dentro de esas estructuras que viabilizan desarrollo, se encuentran las estructuras de transporte masivo. Así Tanto es. de personas como de carga. Si tú no tienes una estructura que viabilice ese desarrollo, tú nunca vas a convertirte en un país desarrollado. Eso es como tú decime a mí que tú vas a desarrollar un sistema de transporte con bicicleta, teniendo la opción de un vehículo o de otra maquinaria mucho más avanzada que va a mover tu mercancía mucho más rápido. Entonces, ese juicio de valores Sí, yo lo considero bastante infundado. sí. El monorriel que también se estaba proponiendo en ese entonces era un monorriel solar, movido por energía solar. O que sea, suizo, que ni siquiera íbamos a tener que invertir en una infraestructura para energizar la vía. suizo, por ejemplo, en Bolonia, Italia, de Intamin, que es una empresa suiza, que es la que hace los roller coasters de Disney World, existe. Las Ese montañas monorriel. rusas, para que los dominicanos entiendan. Sí, son muy buenos, son muy buenos. Los suizos son muy buenos en mecánica. Y tampoco, ese era el que habíamos propuesto para Santiago en esa ocasión. También salía. ¿Qué años serían? Eso fue como en el 2012 aproximadamente, que lo invitamos a las personas que se montaran en el monorriel de Intami de Bolonia, Italia, existente ya de hace un tiempo y exitoso, pero no pudimos. Claro, hay algo que yo quiero que tú informarte. Mira, no pueden haber menú ni recetas para estas cosas, porque cada país, por ejemplo, el clima determina mucho la conducta de las personas. Si es un clima muy caluroso y también las mezclas de las razas. Uh-huh. Por ejemplo, aquí a una muchacha no le gusta caminar mucho, 2 o 3 cuadras, porque usualmente usan, es algo jocoso, usan tacones y los zapatos se les maltratan. Ellas usualmente, además, sudan. El cabello le suda, una serie de cosas. No es como, por ejemplo, en Noruega, que tú ves chicas en tenis o no le importa, pero aquí se mantiene. Entonces, usualmente, las personas no caminan mucho. Tú tienes que mallar la ciudad, porque si la pones la estación a 4 o 5 esquinas, prefieren, óyeme, tomar una aplicación de un Uber, un InDriving o lo que sea, Sí, sí. porque el calor predispone mucho a la gente al uso de esas cosas. Tú sabes que se da una situación similar por un factor totalmente inverso. Y te voy a explicar. En Francia, yo anduve la ciudad completa. La ciudad de París, yo me la sé de cabo a rabo porque yo la anduve a pie, pero eso son cosas mías. Porque me di cuenta, esperando el metro, de que allá hasta donde mi ojo podía ver, había luz. Y yo caminé un poquito hacia allá y me di cuenta que la próxima estación de metro se encontraba a una escasa distancia. Y yo dije, ¿por qué yo estoy cogiendo esta lucha aquí abajo, metiéndome como una sardinita en lata en vagones en las horas pico cuando yo puedo caminar? Porque si es así de cerca que están las estaciones, pues uno lo hace ya. Y es por el hecho de que en París siempre hay llovizna, siempre se encuentra nublado. Y la gente, para no mojarse, a pesar de ser una corta distancia, entonces coge su metro. Por eso es que las estaciones están muy juntas una de Mira otra qué si bien. se Exacto, quiere. exacto. Pero es lo que te digo, o sea, factores diferentes dieron un mismo resultado. Y hablando de eso te pregunto, en todos esos años de experiencia que tú tienes bregando con el gobierno y el empresariado dominicano, ¿alguna vez tú has visto un estudio de factibilidad hecho antes de embarcarse en un proyecto de transporte masivo que incluya esos factores sociológicos que son bastante lógicos, para así establecer una política de diseño apropiada? No. El único estudio serio que se hizo lo vimos con el monorriel, que sí tenía una rentabilidad por el bajo costo de su infraestructura y un moderado volumen de pasajeros, porque los pasajeros tú no los puedes poner en sardina de lata. No es cierto. No es conveniente empaquetarlos en un vagón.
El sistema debe ser lo bastante noble para que con un volumen de un 70%, como un escenario desfavorable, tú puedas conseguir una tasa interna de retorno de un 4, un 5%, no atestando a la gente en un vagón. Usualmente los sistemas deficitarios tienden a eso, y aún los mantengas con un alto rating de pasajeros, nunca consiguen un balance financiero, porque de origen ya tienen un problema de concepción en cuanto a eso. Además, vas extendiendo, pero escaleras automáticas, más profundas, más piezas, porque a medida que tú tienes y estás transportando personas, las piezas se te van dañando también, y es en dólares. Y la energía también es de combustible fósil. Nosotros no producimos combustible fósil aquí. Hay que importarlo. Hay que importarlo. Entonces, hay que utilizar el viento, el sol. Por ejemplo, en el tren de... Pero es que, vuelvo y te repito, es una vaquita lechera. De nuevo, instalación primaria, modificaciones posteriores, mantenimiento, pieza. Y si a eso tú le incluyes combustible, también sobrevaluado. Ay, Dios mío. Entonces, es una vaquita lechera. Es así de sencillo. Mientras más deficiente sea el sistema, para el particular o grupo empresarial que se está nutriendo de esa maquinaria, sacándole dinero al pueblo, es ideal. Mientras peor sea el sistema. Ay, Dios mío. Es así de sencillo. Lo que pasa es que tú lo ves desde el punto de vista, como tú eres técnico, tú siempre necesitas un resultado útil. Esa es tu formación. Pero para estos muchachos no es igual. Ellos lo que quieren es su cuarto, aunque destruyan el medio que podría producirles más dinero. Wow. Porque es que no son empresarios reales, son gente que parasitariamente del presupuesto público pues hacen grandes fortunas. Y tú lo ves como una anomalía, tú lo ves como un equívoco si se quiere, pero en realidad es diseñado de esa forma. Ellos no cogen la alternativa más eficiente, ellos cogen la más costosa precisamente porque ahí es que cabe la sobrevaluación. Imagínate un tren solar. ¿Qué combustible tú vas a comprar para él? Nada. Él se está cargando solo, más en un país como este. Solo se carga. Se carga, perdón. Duele escucharte decir eso. Fíjate que para el monorriel de levitación magnética se hicieron varias invitaciones formales a través de la Cancillería, con carta sellada y recibida, y nadie fue. Nadie contestó la invitación para que se montaran y vieran cómo las cosas habían mejorado sustancialmente, produciendo una alta eficiencia, seguridad, resiliencia, hasta en nieve, hasta en tormenta de nieve funcionan. Sí, porque es que él no toca el riel. No toca el riel, no hay que contacto. limpiarlo, no hay que mantenerlo, no hay que poner un camión. Por ejemplo, luego te voy a mandar un video de lo que es el camión de mantenimiento de la viga de un monorriel tradicional. Pesa como 12 toneladas. Y hay que colocarlo porque si no luego te puedes tener problemas. Es muy bulloso, trabaja con bunker oil y es necesario. Es un instrumento de mantenimiento de la monoviga. En este caso no lo hay. Porque es el producto de muchos años de decir que podemos lanzar al mercado que realmente no nos dé un dolor de cabeza. Por ejemplo, Alemania tiene problemas. Ahora Suiza no quiere que los trenes alemanes lleguen a Suiza porque llegan impuntuales y le está dañando su sistema a ellos. Es algo que tienen que mejorar, están obligados a mejorarlo. Con relación al tema anterior y con el asunto de la cultura y el clima y nuestra idiosincrasia, el vehículo no va a desaparecer aquí. O sea, la solución del transporte masivo y del transporte y la congestión tiene que venir con una combinación de ambas cosas, porque hay personas que les gusta su privacidad. Y como la sociedad dominicana es tan heterogénea, a veces tú no, y escúchame que te lo diga, a ti no te gusta estar sentado al lado de una persona que esté piropeando a tu novia, o tú estás en una playa y falta al respeto. Hay gente que prefiere sacrificarse y buscar un vehículo y estar hablando cosas privadas y no montarse un sistema de transporte. Lo tendrá siempre así, ¿eh? Entonces, pero algunas intervenciones... No somos solo nosotros. Yo te puedo decir a ti que cuando nosotros íbamos al cine en París, te voy hablando del año 2001, pasaba la publicidad, se apagaban las luces y salía un letrero en la pantalla que decía que las luces se iban a encender para que usted viera, y si se sentía inconforme con la persona que tenía sentada al lado, que usted tenía el derecho de cambiarse de sitio. Wow.
prendían las luces con el letrero puesto, había gente que se cambiaba, había gente que simplemente no le gustaba a la gente que estaba al lado y se cambiaba. No Y me luego de ese tiempo, de un lapso de algunos 60 segundos, minuto y medio, se apagaban las luces y entonces empezaba la película. Eso garantizaba de que si usted iba a tener cualquier tipo de discusión o diferencia con la persona, entonces antes de que se diera, usted se cambiara de sitio y no interrumpiera la visualización de la película. Sí, porque es que la educación prácticamente es una panacea, o sea, realmente no todo el mundo asimila la educación de la misma forma y no todo el mundo tiene una conducta apropiada frente a un compañero o a un corregionario. Y entonces por eso es que siempre existirá el servicio de puerta a puerta o el servicio individual. Ujú. Ahora bien, la tendencia es masificar el transporte, porque es que si no, si complaces a cada persona, el planeta, ¿tú te imaginas que complaciéramos a cada persona del planeta Tierra? No tuviéramos planeta ya. Y en países como este, donde tienes una situación de un subdesarrollo, que no tenemos algunos recursos naturales importantes, pues es realmente relevante tomar una decisión de tú poder mover tu población para dinamizar la economía, porque una población que no se mueva, la economía colapsa. Ujú. En tu casa tú puedes tener un panelito solar Ujú. y ahora hay equipos que tú con la humedad del aire consigues agua, Ujú. 2 y 3 litros de agua y un galón. Pero ¿y quién te transporta? La teletransportación no existe, ¿qué digo yo? No sé, y tienes que moverte, porque si no estás prisionero en tu casa. Una persona que dura 3 o 4 días se pone nervioso bajo un techo, tiene que moverse. Y la movilidad es esencial para cualquier cosa. Ahora bien, la movilidad tiene que ser saludable, no solamente en precio, sino en la tecnología. Porque como tú vas a tener un tren que consuma un combustible fósil, donde tú estás contribuyendo con el cambio climático y estás dañando a tu ciudad porque tú enfermas a las personas. Ujú. Usualmente en las ecuaciones de rentabilidad no colocan el factor ambiental. Y hay muchas personas que se enferman por la calidad de aire. Lo puedes ver en México, en la Ciudad de México. Se Ujú. gastan miles de millones de dólares al año Japón, en en Japón. Japón por la calidad del aire. La gente a veces no lo percibe y solamente lo nota cuando ya tiene el problema. A mí me parece que Ni tú te vas a enterar en República Dominicana del problema, porque esa persona va a un hospital público donde precisamente para que no se note eso, no hay récord. bueno, ¿dónde era que había una vez una remodelación de un hospital que quemaron todos los récords médicos de Pero que eso se ha estaban? hecho a cada rato. Mira, desde agricultura hasta, bueno, los récords de Van Inter que se encontraban en un edificio también cogió fuego, el banco, o sea, eso es una práctica bastante recurrente precisamente por el hecho de que las estadísticas reales que arrojan ese tipo de manipulaciones para coger sistemas deficientes, bueno, entonces tienen su consecuencia, pero si no hay estadísticas de la consecuencia, no existe porque no hay conocimiento de ella. Por eso tú siempre vas a ver la opción más cara. Si nosotros somos un país pobre, lo lógico es que se busque una solución de transporte masivo, barata y eficiente. Pero aquí se hace lo contrario. Por eso, y volvemos a la opinión de ese ingeniero, quedando tendente su Si yo te identificación. menciono ese nombre, se cae el programa. Porque es No, un pero ingeniero. dale. No, es Pero aquí que. se ha mencionado, mira, aquí se ha mencionado a Juan Vicini, a Fran Rainieri, a Pepín Corripio, a Manuelito Estrella, que aunque no tenga esa a Ligia Bonetti, está por ahí él. Yo no creo que esté por ahí, entonces, dale. Porque lo que hizo fue emitir una opinión bastante infundada, por cierto, pero fue su opinión. Él no hizo nada ilegal, si se quiere. Es Sí altamente perjudicial para el pueblo muy dominicano. influyente, porque ha sido un profesor de muchos años, de muchos estudiantes. Bueno, pero Influenció en ellos, él ¿ves? será De varias profesor, universidades. pero dale, Entonces, dale. déjame decirte algo antes de eso. Es una lástima que el transporte, que hay que pagar para montarse, porque el agua, a veces, tú sabes qué sucede, ¿no? Hay personas que tienen sus trucos, la electricidad ha costado mucho, que haya un contador, que la gente no haga un uso indebido de ella, pero en el transporte debes pagar el ticket para montarte.
Entonces, es una lástima que no se seleccionen sistemas de transporte que sean multiuso. Por ejemplo, las cargas. Las cargas, y lo he dicho en varios programas, ni van al baño, ni necesitan una estación, ni necesitan una cafetería para comer. Es que tú irías de bola. Exacto. El pasajero iría de bola, sí, pero, por un sistema que ya fue pago por la logística de transporte de la ¿tú te carga. imaginas? Es de bola que tú vas. Y si la fuente de energía es inagotable como el sol, ¿tú te imaginas? entonces el pasajero no tuviera que pagar nada. Porque ya se pagó la partecita que hay que pagar. Eso es lo que se hace en países pobres, como nosotros. Se implementan soluciones altamente eficientes y la eficiencia va hacia el servicio que se rinde, pero también hacia el sistema en sí mismo. Exacto. Por eso es que se busca la mejor, precisamente porque tú no tienes dinero para gastarlo o malgastarlo o invertirlo ineficientemente, porque el dinero que tú tienes es poco. Exactamente. Entonces Fitran dice que el sistema que tenemos aquí, el problema de la congestión, no se soluciona, se mejora. Pero ¿cómo tú vas a decir eso cuando no estás tomando en consideración un componente sumamente rentable que el país cada día va a hacer? Porque esto es un país de servicio. Mi papá decía, el día que los japoneses te manden un tornillito, no trates de imitarlo, porque ese mismo tornillo, cuando tú se lo mandes a ellos para que ellos vean lo que tú hiciste, te lo van a devolver con un hoyito en la cabeza. Hay países que tienen una cultura tecnológica, inherente a ellos. Bueno, en Japón, una vez que yo estuve ya estudiando, se suicidaron 500 jóvenes porque sacaron 95 en el examen de medicina. Sí, pero fíjate, eso es consecuencia del desarrollo. Vamos a darle hacia atrás. Lo que nosotros estamos viviendo ahora, ellos lo vivieron, una situación de la cual aprendieron. Tú puedes estar seguro que hace algunos 400, 500 años, misma situación de ahora. Quizá con un ambiente diferente, pero la misma situación. Entonces, ellos tienen un lema. Que si tú no lo haces, tú no lo puedes corregir, no lo puedes mejorar. Tiene que haber algo sobre lo que trabajar. Entonces, ellos simplemente arrancan, crean, y esa creación se empieza a trabajar sobre su mejora. Aquí, y así está estructurado el empresariado en sí japonés. O sea, ellos quieren hacer dinero, pero ellos quieren cada vez tener un producto mejor. Ajá. Aquí es para vender más. Por eso tú tienes un empresariado que fabrica productos para el mundo. Exacto. Ellos agarran y dicen, no, nuestra tecnología es superior. Sí. Y es tan superior que nosotros la colocamos en el mercado mundial. Si Japón nada más le vendiera a los japoneses, no tuviera el poder económico que tiene, no fuera el poder económico que es. Ahora, cuando tú agarras y tienes una producción para el mundo, para miles de millones de personas, así tú adquieres una economía de un nivel top, 1A mundial. Pero aquí funciona a la inversa. Aquí es el peor producto para que el Estado me lo compre obligado. Oh, Dios. ¿Entiendes? Y lo sobrevalúo para yo hacerme rico. Pero ni siquiera son capaces de pasar un verdadero control de calidad en un mercado local. Aquí adentro. Wow. Lo mínimo de estándar. Por eso es que las soluciones, vuelvo y te repito, siempre son las más deficientes y las más caras. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo no entiendo cómo diablos paramos nosotros con teleférico aquí. Ay, Dios. Yo quisiera que tú me ayudaras con eso. ¿Te vas a meter en ese tema? Sí, claro. Ay, Dios mío. Porque es que yo sé que fue lo que pasó en parte. El metro en su inicio era un monorriel. Y hubiera estado funcionando en quizá la tercera parte del tiempo en la que se pudo habilitar la vía 1 del metro. Ellos me decían, pero Humberto, ¿por qué tú te quejas si ya tenemos metro? Digo yo, porque con lo que está costando eso, hubiéramos tenido una red de metro a nivel del Distrito Nacional completo. Muy importante, la cobertura es un factor importantísimo. Claro, y así es que empieza. Ese es el inicio. El metro de la ciudad de Nueva York se completó en 1914, si mal no recuerdo, 1915. Aquí se completa, bueno, todavía no se ha completado. Nosotros no tenemos una estructura de metro de ciudad. Y estamos en el 2024, 110 años después, manito. ¿Y cómo tú explicas eso? Porque si cada estación de metro nos va a salir al precio de 10 sobrevaluada, entonces Imagínate. a uno nos quita a nosotros la 9 restante, que es lo que siempre sucede aquí. Y se sigue perpetuando el modelo porque es el mismo grupo que controla todo al final.
así como se descartó una buena solución por un tema personal, ¿Cómo muy así? particular, por ejemplo, el del señor Diandino Peña y las personas que estaban junto con él y hacían su equipo, y eligieron los túneles y los subway y los metros, y se olvidaron del monorriel porque hubieran podido por lo menos hacer un track, una parte. No, fue descartado totalmente. ¿Quién eran las personas que estaban alrededor de él? Él tenía un equipo, bueno, era el señor Diandino Peña, estaba Joan Jacinti, ¿te suena ese nombre? Sí. Y bueno, habían otros ingenieros más que ya han cambiado su actitud. Son ingenieros que me han dicho que están conscientes después de muchos años de que las cosas hubieran podido hacerse mejor. Inclusive tuvieron problemas entre ellos luego en la institución del metro. Lo del teleférico fue peor porque fue un capricho político. El presidente Danilo Medina quería borrar un poco la impronta que había dejado el presidente Leonel Fernández y venir con los teleféricos como que era su sello personal. Y ahí comenzó con la nueva barquita, Urbe. Urbe, que todavía existe, está... Urbe, lo que está bajo el control de González Cuadra ahora. Me parece que sí. González Cuadra está mencionado más de 90 veces en el expediente Calamar. Ah, no sabía. Por buscador contado, no que lo conté yo. Oh, Yo puse Dios. el buscador, puse González Cuadra y cuando pasó de 90 dejé de verlo. En Oh, el Dios documento mío. que presentó el Ministerio Público. Wow. Bueno, entonces se hizo el primer teleférico a un costo de 12.5 millones de dólares el kilómetro, algo así, 11 y algo, 12 puntos y algo. Me extrañó porque habían otras empresas que podían ofrecer mejor precio, pero luego me percaté de que faltaban ciertas características para ese primer teleférico de seguridad del pasajero. Usualmente los teleféricos de otras empresas tienen un motor de recuperación del pasajero, no te lo dejan en el medio. Hoy en día, si la cabina se queda en el medio, tienes que tirarte con una guindola de pintor o con una soga. Bueno, lo vimos, por ahí anda en las redes un video de gente que se quedaron varadas precisamente en el estreno de la última línea del teleférico, de las últimas líneas del teleférico que se hicieron, por 13 minutos. A mí me mandaron el video, que lo tomó una familia que se encontraba varada dentro de uno de los carros del teleférico. Exacto. También tiene un problema del cable tractor maestro, que no tiene la calidad que tienen otros cables y que se puede elongar, como si fueran los palitos de coco, recuerda, con el tiempo la vida útil es menor y es un cable muy costoso y es muy delicado esa situación. O sea, para que se entienda, para hacerlo más gráfico, para que me entiendan, el cable está recto, pero el cable empieza a hacer una curva así hacia abajo porque se pone Catenaria, una catenaria. Así, empieza a hacer, entonces termina así el cable. Por eso que tú ves que el teleférico al principio va derecho y en un par de años hace eso. Por el Hacia coeficiente de arriba. Poisson, que lo pueden buscar en el internet, también tiene muy poca cobertura de rayo. Por eso que tú ves que si hay una amenaza de una tormenta, ellos tienen que pararlo. Porque si un rayo cae en uno de los sistemas que no está totalmente cubierto, Chicharrón, lo siento, pero eso Y- es el resultado. y hay que Se cambiar el calcina cable todo. entero, porque lo desnaturaliza. Sí. También hay un sistema de distancia entre góndolas que se mantiene automáticamente, no lo tiene. Por eso en Medellín, hace un mes, una góndola se estrelló contra otra y creo que 1 o 2 muertos. Es el mismo POMA, es el mismo sistema francés, porque se siguió con un monopolio francés. El Alstom, luego el Alstom, cuando se menciona el monorriel de Santiago, va y compra el monorriel de Santiago. Le quita a Bombardier, que era originalmente canadiense y algo francés, el derecho y le compra la sección del monorriel y dice, yo te lo instalo en Santiago. Entonces Alstom compra Bombardier y también se relaciona con Poma. O sea, todo ha ido... Alstom me suena. Alstom no tuvo que ver con la primera línea. Sí, con la primera línea y la segunda línea y ahora está mencionado en el tren, en el concurso del tren metropolitano. O sea que estamos hablando que de la primera línea quien está instalando proporcionando los sistemas de tren es la compañía Alstom. Alstom francesa, sí. Entonces compraron la línea de monorriel canadiense, pero entonces venir a instalar aquí. También Es la misma compañía. es la misma compañía. O sea que es la misma compañía que participó en
o era la que estaba operando, o era la que estaba vendiendo, si se quiere, en la administración de Andino Medina, resultante en una Exacto. auditoría con un desfalco de más de 30.000 millones de pesos. Oh, ok, Más sí, la parte que tú mencionaste que no sí. se puede calcular de la remoción de tierra, pero eso no se le pega a la compañía, ellos simplemente vendieron el producto. Eso viene de muy atrás, de muy atrás. Pero viene muy Y, feo también y yo lo sí, siento por Aston porque ellos vendieron el equipo y ellos tienen su precio. Ahora sí. habría que averiguar cuál fue el precio que ellos dieron y a cuál precio fue que llegó. Porque sí hay una auditoría de la Cámara de Cuentas que ha sido publicada en varios diarios hablando del fantarte de los 30.000 millones de pesos en esa obra. Ni Ok. siquiera se han auditado las obras posteriores. Ni el teleférico nunca ha sido auditado. Y mira lo que tú estás diciendo. Si los tres sistemas ya existentes carecen de esas cualidades Ese teleférico también es de Alstom, de POMA. de Poma. POMA está relacionado con Alstom por temas de nacionalidad francesa y demás, y entre ellos se conocen bien, y porque a veces un sistema se usa para alimentar el otro. El problema es que los teleféricos tienen unos volúmenes de unos 4.000 pasajeros por hora por sentido, y los sistemas ya masivos van a 20, 30, 40.000. Entonces a veces te queda un efecto embudo, y además, como son sistemas muy vulnerables a un cambio climático, se paran bastante, ya tu logística de conexión, es como cuando tú pierdes un vuelo, Ujú. tu logística de conexión entonces falla. Y a veces entonces no puedes mantener el curso de la operatividad del sistema, porque no puedes estar esperando que una cabina te llegue a la hora que tú coordinaste. Hay otro aspecto, la tarifa. La tarifa es habladora. La tarifa, cuando tú pagas un ticket. Déjame hacerte una Ajá. pregunta, perdona que te interrumpa, que se me ocurre ahora. Mm. Nosotros la estructuración del sistema de transporte masivo, parecemos tener una constante de adquirir productos de origen francés de siempre inferior categoría y eficiencia que los productos de otras compañías de otros países en la misma época. Entonces, todos paran aquí. Fíjate que hasta los teleféricos tienen su origen en Francia. Entonces, eso me hace a mí pensar que aquí hay cierto tipo de monopolio a nivel de transporte del gobierno francés sobre el dominicano. Porque es bastante raro que tenemos desde el 1996 en este CAN y no se ha adquirido un equipo que no sea francés. Tú tienes dos personas con dos productos diferentes. La que más habla es la que tiene el producto peor. Ajá. Cuando hay mucho lobismo, Sí, porque el producto habla por sí solo, el producto se el vende producto solo, habla por sí solo. cuando es bueno. Es cuando es bueno, y eso es lo que está pasando. Por ejemplo, los alemanes me han expresado que ellos no tienen el estilo del lobismo francés. Ellos no andan por ahí en cabildeo, ni hacen sus fiestas y esas cosas. Yo tengo un buen producto, usted chequea si está bien certificado, si tiene sus licencias, si está bien probado, y usted dice, si es bueno para su país, nosotros se lo traemos y podemos competir. Pero no estamos detrás o hablando mucho. O sea, eso pasa también con las empresas. Y está sucediendo ahora. Yo tuve hoy un Zoom con Alemania de unas 4 horas y ellos me expresaron, había muchos ingenieros en el Zoom, y dijeron, ¿y cómo vamos a entrar a República Dominicana? Le hemos dado la vuelta a todo esto y hay una ley inclusive de antimonopolio en Europa, que luego te la puedo mostrar. Y nos dijeron ahí, a todos los ingenieros que estaban allá, miren, es un problema que realmente no lo hemos visto en ningún país de Latinoamérica. Es algo, un caso muy especial, República Dominicana. A mí me dio un poquito de vergüenza ajena. Yo le dije que hicieran un intento de por sí. Herenek, escúchame que te diga esa marca, vino hoy al país. Yo los invité. Yo no represento ninguna empresa, ninguna empresa, nada, ninguna empresa fabricante, ningún equipo. Pero yo siempre quiero, como dominicano, que mi pueblo conozca lo que hay. Y hoy hay una exposición enorme. Van muchos ingenieros a ver cuáles son los equipos que se han mejorado, que son eficientes, que producen, por ejemplo,
La perforadora Dosco del metro rinde 50 metros por mes. Esta máquina rinde 500 metros por mes. Sin embargo, se coge la otra. Se coge la otra. Se coge la otra. Precisamente porque se pueden abultar la facturación de tiempo, hora maquinaria, hora hombre, etcétera, etcétera. Y te ponen que va a durar cierto número de horas y cuando viene a ver, la obra siempre termina por el triple del valor porque hubo supuestos retrasos, inconvenientes, porque se encontraron una roca muy dura, etcétera, etcétera. Y todas esas son maniobras para la sobrevaluación. Y se toma más tiempo también hacer la obra. Exactamente. Más tiempo significa más ubicaciones, más ubicaciones significa más dinero. Claro, y hay empresas de esas que han quebrado, ya no tienen repuesto. Lo que significa que si la toneladora que van a usar aquí se daña, se queda... Hay que ir a un torno y hacer la pieza. Y se queda ahí el día, la semana, el mes o lo que vaya a durar en lo que están en eso. Así es. Yo creo que en nuestro país, los ingenieros jóvenes, y ojalá que este mensaje les llegue, que no sientan vergüenza, que no sientan temor, porque hay mucho miedo también, hay mucho miedo. Hay gente que está consciente de todo esto que tú y yo estamos hablando, pero no se atreven porque pueden perder un sueldo, o le llaman la atención, o pierden un amigo. Hay algo que se puede hacer una tesis con eso. Pero yo creo que mientras uno no ofenda a nadie y uno plantee las cosas así técnicamente, aritméticamente, aunque, bueno, eso tiene también su parte humana, ¿no? Podría hacer que nosotros demos un salto y salgamos de retraso. A veces pensamos que estamos avanzando y no estamos avanzando. No. Con ese esquema no. Y estamos en la energía, en el tema de la basura. Duquesa, un cierre técnico. Cierre técnico, Duquesa. Y tú sabes los años que yo tengo diciendo que hay que sacar a Duquesa entera de ahí. Pero déjame decirte, yo tengo un amigo que me dijo a mí, cuando ellos llegaron a medio ambiente, porque uno representa al pueblo dominicano, uno tiene gente en todos los sitios, hasta en el palacio, de lo que le sirven el cafecito a Luis, hay gente de nosotros, todos son de nosotros, para que él esté claro. Nosotros no necesitamos llamar a nadie para averiguar lo que él hace o no hace. Las cosas personales son problemas de ellos. Nosotros no tocamos eso, nosotros tocamos la parte público-administrativa, pero uno sabe todo. Porque ellos están en el pueblo dominicano. Si no quieren que nosotros, el pueblo dominicano, sepamos lo que hacen, que se vayan fuera a un sitio donde no haya una diáspora dominicana, ¿eh? Porque si hay una diáspora dominicana, lo sabemos como quiera. Déjame decirte a ti una cosa. ¿Tú sabes cuántos planes eficientes para el manejo y reciclaje de residuos sólidos se presentaron y se engavetaron? Son decenas. Tienen más de 20 años en eso, con tecnología de punta en esa época. Y todas fueron rechazadas porque esos vertederos son un negocio. Acuérdate, para el corrupto empresarial que quiere ganar dinero a costilla del desarrollo de un pueblo y de su propio crecimiento y diversificación económica. Por eso es que Bill Gates, si fuera dominicano, no fuera Bill Gates. Claro, porque no piensa fuera de la cajita, ¿no? Estos tigres no saben pensar fuera de la cajita y la cajita lo está asfixiando cada vez más. Pero es lo que te digo, ellos sabotean todos los planes que le hubieran dado la oportunidad de diversificarse, de producir para el mundo. ¿Cómo lo hacen los empresariados de países desarrollados? Que por eso es que nacen las empresas multinacionales. ¿De dónde Toyota? Japonesa. ¿Verdad que sí? Ajá. ¿Y dónde ruedan los Toyota? Aquí en todo el mundo. Es un producto que se vende solo, no hay ni que promocionarlo. No. ¿Por qué? Porque la calidad se impone a nivel mundial. Pero estos tipos no son capaces de eso. Estos tipos viven precisamente de mantener este país en el atraso. Pero al final se joden ellos porque volvieron la pecera, donde solo aquí ellos pueden navegar. Porque esa es la trampa de todo tiene una trampa al final, cuando es una mala práctica. Por eso es que nunca tuve una solución factible. Pero por Dios, teleférico, dije que porque a mí no me gusta porque lo hizo Leonel. ¿Y dónde estaban los ingenieros de ahí? Porque qué conocimiento tiene Danilo Medina de transporte público masivo. Entonces, porque a él no le dio la gana, es el teleférico que va.
yo te puedo decir a ti que esa parte yo no me la trago. ¿Cuánto costó el teleférico al final? Bueno, el último que se está planeando del kilómetro 9 a Jaina está saliendo en $30 millones el kilómetro. Pero tú dijiste que el primero salió en 11. En 11 y algo, sí. Pero bueno, ellos dicen que se ha mejorado, que el dólar, que una serie de cosas. Y en esta licitación hay una situación muy triste. Ya se están retirando, y esto es una primicia que te lo doy, empresas de mucho más prestigio que sí ofrecían seguridad al pasajero. Ya se están, yo lo sé por fuente segura, que no van a participar. Prácticamente se va a quedar solo Poma ahí. Bueno, ¿qué va a pasar? Poma es, de nuevo, compañía francesa. Francesa, sí, se va a quedar sola. Igualito que Alstom. Sí, exacto. Que está desde el principio en este libro. Sí. Esas otras empresas leyeron el pliego de condiciones y manifestaron que no hay forma. No hay forma de... Déjame hacerte una pregunta. Vamos a ponerlo a la inversa, analizarlo a la inversa. ¿Podría aquí estarse manufacturando un pliego de condiciones a la medida para las compañías francesas? Wow, no te podría responder eso porque habría que habría que estar ahí, más dentro del yo te sistema. lo digo por lo siguiente. En lo que fue la documentación de la licitación del metropolitano, del actual que compartimos, todo el diseño de la tunelación y colocación de infraestructura designa un modelo en específico de Alstom. En la primera parte de la infraestructura, sí, unos rieles a colocarse con un espacio y todo que tiende a ser, inclusive hay una página, la página 44, de la cápite de especificaciones de túneles, habla de Alstom, pero si solamente lo dejara en Alstom y no pusiera después estos vehículos, o sea, se refiere a Alstom, y comienza luego a dar las especificaciones de ese vehículo, que es el Metrópolis 9000. O sea, que cualquiera, suponte una persona buena fe, que peque de inocente, de todas maneras se ve influenciado y dice... No. Vamos para atrás. Yo no puedo hacer una licitación designando un modelo por el cual no se ha hecho una licitación. Oh, ok. Eso es ilegal de todas las formas que tú lo pongas. ¿Por qué te digo eso? Si no se ha ido a licitación de cuál es la compañía que va a proveer el sistema de trenes, la locomotora, vagones, etcétera, etcétera, yo no puedo mandar a hacer túneles a la medida de un modelo específico de una compañía que no ha resultado la beneficiaria por tener una mejor oferta en una licitación pública. Entiendo. Entonces, eso significa que si yo estoy mandando a hacer los túneles a la medida del Alstom, ¿cómo se llama el modelo de nuevo? Metrópolis 9000. Metrópolis 9000. ¿Cómo yo sé que esa es la compañía que va a resultar la beneficiaria de la licitación que no se ha hecho? Y de nuevo, estamos hablando de una compañía ¿qué? Francesa. ¿Te fijas? ¿Por qué que te hago la pregunta? Sí. Hay algo interesante, se podría decir, y es que para una licitación de $3.200 millones, usualmente, si hubiera sido en otro país, hubieran participado mucha gente. En la primera visita... No si tú manipulas el documento de pliego de condiciones y lo haces a la medida de una única compañía. Sí, si todas tienen trenes solares y yo pongo en la licitación que tienen que ser trenes eléctricos, entonces inmediatamente yo estoy sacando de juego a todas las otras compañías. Exacto. Si tú le pones una especificación que solo tiene una, tú estás haciendo una licitación amañada, ilegal, en beneficio de una compañía. Sí. Y volvemos al mismo sitio de nuevo, a la misma compañía que está instalando un producto en la época de su oferta comparado con los demás fabricantes de productos similares, deficiente, pero resulta siempre la ganadora de las licitaciones que se hacen aquí. Pero los pliegos de condiciones, ¿quiénes son los que lo elaboran? Los funcionarios dominicanos. Y si tienen un acuerdo previo con el gobierno francés, van a elaborar las licitaciones y los pliegos de condiciones a la medida de las compañías francesas, sin importar su deficiencia.
Digamos que los peritos, que son los que hacen los términos de referencia, y en este caso son seleccionados por el FITRAM, que está debajo del MIMPRE y debajo del INTRAN, aparentemente se le dio la oportunidad de que conocieran tecnologías de punta y ellos no fueron. Al no ir y al Sí, no conocer, pero no ir no significa que no pudieron ir. Porque si tú tienes uno de los peritos en video viendo la tecnología, él no puede negar el conocimiento de la tecnología. no lo puede negar. Ya entiende por qué es que no van. Y lo niega entonces ahí. Bueno, señores, por hoy se nos acabó el tiempo. Nosotros le prometemos una segunda, una tercera y la parte que sea necesaria hasta llegar a la actualidad para que ustedes vean cómo es que se ha elaborado el sistema de transporte masivo en República Dominicana en perjuicio del pueblo dominicano. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.